tenemos también un buen reparto de ellas. Os cambio un poco el tercio, pero muy vinculado a esto. Y antes de ir con los procesos de paz, porque se habla de África, distintos países, se habla de Brasil, se habla de Vaticano, se habla de mucha gente detrás de todo esto y de China, evidentemente. Pero primero, ayer, en la tarde-noche de ayer, Kevin McCarthy, muy protagonista con esto del techo de deuda en Estados Unidos, y quién sabe si no acabará presentándose incluso a la carrera presidencial, aunque de momento creo que está bien donde está, dijo a una serie de representantes republicanos que querían elevar todavía más el gasto en armamento, por las razones de lobby que sea, no voy a entrar ahí. Pero le dijo que se había acabado y que consideraba que Estados Unidos ya no estaba gastando en Ucrania dinero, sino despilfarrando ese dinero. A esto hay que sumarle que no les ponen ese techo ya, o sea que les han puesto un límite y que el gasto en defensa también tiene nombre y apellidos por parte del lado demócrata. ¿Hasta qué punto Estados Unidos, empiezo por Ezequiel, que lo tengo aquí a mi lado, hasta qué punto Estados Unidos se ha cansado de esto? Una cosa, la cuestión del gasto en armamento, otra cosa, el gasto en armamento para Ucrania. El gasto en armamento para Estados Unidos representa un excelente negocio porque de la industria armamentística mundial, prácticamente la mitad aparece en los Estados Unidos. Así que y la que aparece fuera también es de Estados Unidos. También. El Make America Great Again, esto de la vuelta de la industria, bueno, eso aparece ligado a la industria armamentística sin lugar a dudas. Ahora, realizar ingentes inversiones de dinero, tanto en armamento como en financiamiento, para Ucrania, cuando la política exterior cada vez más está siendo redireccionada hacia el verdadero enemigo de los Estados Unidos, China, su verdadero rival, no solamente en lo militar, sino por sobre todas las cosas en lo económico, y ahí aparece la disputa en cuanto al dólar y el yuan, en cuanto a los mercados financieros, en cuanto a las tecnologías del futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de eso seguro que aparecen cansados, y más si en año electoral el siguiente ese gasto puede aparecer como la causa de muchos otros pesares y de recortes en el gasto social, sí, de salud, de educación, etcétera, etcétera. Bueno, ya está ocurriendo. El límite del techo de deuda en la parte de gasto de defensa se ha disparado y al Medicare le han metido un buen recorte. Entonces las declaraciones y las posturas de cada quien, tanto los demócratas como los republicanos, aparecen entre estas tensiones. Van a responder en última instancia a esto, pero siempre debemos recordar, debemos contextualizar. Lo de Ucrania representa uno de los focos del escenario más grande, de ese conflicto en torno a la reconfiguración del orden mundial, y la gran batalla y la próxima batalla, aunque ya comenzó de alguna manera, aparece con China y con crecientes provocaciones, más allá de las provocaciones, en mi opinión, desesperadas. Ahí acompaño el análisis de Antonio, en Ucrania, para participar más a quienes no quieren participar más. ¿Sí? Pero, y dicho esto, claro, con este argumento, ¿tú crees que, efectivamente, dices, no se ha cansado, sino que es una cuestión meramente del gasto hacia afuera, porque están ya redireccionando esfuerzos? ¿Se acabó entonces? No lo quiero comparar con un Vietnam, pero esto puede ser un Azerbaiyán o sea, hasta aquí hemos llegado y hasta donde lleguen los ucranianos llegarán. En realidad el escenario aparece abierto. Yo vaticino el final de la contraofensiva, posteriormente una ofensiva rusa y después, según el estado de las cosas, territorialmente también, el inicio de una negociación para un armisticio, porque el conflicto de fondo no va a desaparecer, va a aparecer latente ahí durante mucho tiempo, lo cual para Europa representa una pésima noticia, para Rusia y para Ucrania naturalmente también. Bueno, mira los contagios con Kosovo y etcétera, claro, ahora. Imposible una Europa segura enfrentada con Rusia. Entonces, es el mal negocio a largo plazo o a mediano plazo de Europa, José. Antonio. Sí, bueno, un par de cuestiones con esto que decías del armamento y tal. Una de las lecciones de la incursión de la semana pasada en Belgorod es muy curiosa, y es que está la disyuntiva de si primero, no sabemos cuántas personas hicieron la incursión en Belgorod, si fueron 50, 70 o 2.000, porque depende de la fuente, te da una cifra u otra. Da igual el número de personas, pero la cuestión es que el ejército ucraniano, o bueno, Zelensky ha dicho, no, esto no son ejército ucraniano. Es decir, que armas que Occidente le ha dado, países OTAN, le ha dado al ejército ucraniano,
han aparecido en manos de unos señores que no son del ejército ucraniano. Pues esa disyuntiva o esa, digamos, esa solución al dilema es muy mala. Pues la otra disyuntiva o la otra solución a ese dilema es que sí, son parte del ejército ucraniano. Es decir, que el armamento de la OTAN que se ha dado al ejército ucraniano, el ejército ucraniano, obedeciendo órdenes del Alto Estado Mayor, ha hecho una incursión en territorio ruso. Cualquiera de las dos opciones son malas. Digo, son malas de cara a la opinión pública o a la imagen de Ucrania frente a Estados Unidos a la hora de gastar más dinero en armamento por esto. Es decir, efectivamente, como decía Ezequiel, una cosa es la industria americana de defensa, que ahí sí puedes echar millones y millones de dólares, que ahí no hay discusión ninguna. La cuestión es, ¿pero vamos a seguir de verdad enviando estas armas a Zelensky? Pero date cuenta de que se van a utilizar para entrar en territorio ruso. Es que se nos va a ir de las manos. Estamos perdiendo el control de esto. Ya no estoy hablando de los Stingers o de lo que sea, que han acabado en Siria o en México. México, frontera con Estados Unidos, cuidado. Sino que estoy hablando de tanques, en fin, de vehículos acorazados, de vehículos blindados y, por supuesto, de drones, etcétera, etcétera. Cuidado con esa derivada, porque cada vez está siendo más claro o que Zelensky no tiene control sobre el ejército o que, por lo menos, que Zelensky no es fiable, no es un socio fiable para pasarle armamento occidental de la OTAN, porque va a ser utilizado para hacer algo que no queremos. Y esta es la segunda cosa que yo quería decir, la cuestión de la seguridad colectiva. Desde el año 1975 se viene hablando en Europa de la seguridad colectiva. Es decir, si tenemos que ser conscientes de que esto es muy chiquitito, este continente es un mini continente y aquí todos nos conocemos, esto es como un barrio y si mi vecino del barrio tiene problemas, los tengo yo en mi casa. Es decir, si Kosovo el día de hoy estalla, el problema lo va a tener Albania, claro que sí, Serbia, por supuesto, pero Bosnia, Croacia, Eslovenia, y claro, esos ya son países de la OTAN. Europa, como decía Ezequiel, porque al final es una cosa que te salpica casi en la frontera, es como tener el de la puerta de al lado haciendo obras. Muy cortito. Exactamente. Entonces, la cuestión de la seguridad colectiva hay que mantenerla. Entonces, por lo menos en la retórica, Rusia sí que lo viene defendiendo, es decir, defendemos una Europa segura. Y claro, y en la retórica la OTAN también dice lo mismo, pero vamos a ver, y enlazando con un poco lo que decía de los procesos de paz, es que o se apuesta por la paz o se apuesta por la guerra. No hay un camino intermedio, porque cuando estás en las trincheras, que sí, que no, que tú avanzas 100 metros y tal, todavía estás apostando por la guerra. Así que o apuestas clarísimamente por la paz o estás apostando clarísimamente por la guerra. Y Fernando y Luis. En consonancia con lo de Antonio, patrocinar a estos grupos formados mayormente por nazis o neonazis rusos, muchos incluso con la simbología, algunos incluso también provenientes de Polonia, connota un riesgo a mediano plazo enorme. Porque si generas un monstruo, el monstruo después puede reaccionar en tu contra. Recordá la política de Estados Unidos de patrocinio a los talibanes, que determinó. Recordá lo sucedido con el apoyo a los Freedom Fighters en Siria, después vueltos parte del llamado Daesh, el ejército islámico. Lo sucedido en Irak, cuando Estados Unidos patrocina un grupo en contra de sus enemigos, muchas veces ese grupo realiza un giro de 80 grados y al final reacciona en contra del propio Estados Unidos. Claro que acá aparecería Europa en la primera línea de defensa contra estos grupos neonazis armados, ¿sí? Claro, o sea, eso es verdad, pero voy a hacer un disclaimer, es que luego, ya saben que nos pasa de todo a nosotros. Nosotros contamos un poco todo y opinamos sobre todo el asunto y tratamos de poner todos los puntos de todo lo que se comenta, de ahí esta afirmación también que lanza Ezequiel, y aprovecho para poner una contraparte. Igual que se habla de todo esto que hizo Estados Unidos, le ha pasado en muchos países del este a Rusia, que ha intentado también patrocinar a muchos grupos y que han terminado viendo cómo le disparaban con sus propios lanzacohetes a los helicópteros. Generar monstruos siempre representa un peligro, independientemente de quién, pero en este momento aparece Europa en peligro con estos locos. Es el tema. Fernando. Sí, yo creo que hay que tener en cuenta una cosa. Que, bueno, por desgracia, ojalá me equivoque, yo no creo que vaya a haber paz este año. Los rusos no tienen interés y Estados Unidos tampoco. Es decir, ¿por qué lo digo esto? Pues porque los rusos yo creo que están jugando ahora mismo, me puedo equivocar, pero por lo que voy viendo, a una cosa muy sencilla. Es decir, los ucranianos hacen la ofensiva,
fracasa porque las posiciones fortificadas y la logística rusa es mucho más cómoda que lo que significa atacar por parte de los ucranianos. Yo hago una contraofensiva, los machaco. A partir de ahí llega las lluvias del otoño, ya sabéis, enfangamiento, no se puede hacer nada. Yo sigo fortificando mis posiciones, hago un segundo Bakhmut en algún otro sitio para estar ahí desgastando a los ucranianos y me presento en el verano siguiente, donde el ejército ucraniano ya está muy debilitado, incluso puede que esté a punto de colapsar, y yo lanzo ya de verdad una ofensiva gorda. Y le sirvo este regalo tan envenenado al señor Biden a las puertas de unas elecciones presidenciales. A ver cómo se lo come. Venga, Es una opción, ¿eh? No te estoy diciendo que vaya a pasar, pero pudiera ser una opción. el vaticinio de Ezequiel iba en la misma línea. Paso